En el presente video, el cual pertenece al tercer parcial de la materia Diseño y Arquitectura 1 de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, se dará a conocer el proyecto Vivienda Unifamiliar y cómo este se relaciona con las teorías planteadas en el libro de Dirk Bornhorst, Valores perennes en la arquitectura. El contenido estará estructurado de la siguiente manera: descripción del proyecto, aspectos generales del proyecto, el concepto, ubicación y análisis del contexto e implantación de la edificación, análisis funcional, análisis formal y análisis de aspectos tecnológicos. Análisis comparativo, el cual contiene tres partes: fase mental creativo, fase material expresiva y arquitectura captada por los sentidos. Por último, las conclusiones. Descripción del proyecto. El proyecto pertenece al tercer parcial de la materia Proyectos 3 de la carrera Arquitectura UNED. El mismo se desarrolló a través de correcciones con el profesor Carlos Pardo. El planteamiento consistía en proyectar una vivienda para una familia de 5 personas, tomando en cuenta para su diseño lineamientos previamente identificados del análisis de la obra del arquitecto Stephen Hall. Entre los lineamientos que el arquitecto usa a la hora de diseñar, que fueron aplicados al proyecto, se encuentran conceptualización fundamentada al entorno, estructuras aporticadas, organización por sectores, fachadas definidas a través de volúmenes muy puros, uso de plano y perforaciones. Como concepto se planteó proyectar espacios funcionales definidos por elementos de la naturaleza, tales como la luz natural y el viento, para así lograr espacios agradables con buena iluminación y buena ventilación, organizados por sectores según las actividades realizadas en la vivienda. Análisis de sitio. El terreno donde se desarrolla el proyecto se encuentra en Venezuela, estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, específicamente en la urbanización Colinas de Pirineos, parcela 214. Al analizar el terreno podemos observar que es largo y además angosto. A su lado se encuentran 2 casas adosadas a los linderos, al igual que en su parte posterior. En cuanto a su topografía, este presenta una pendiente bastante pronunciada. La incidencia solar y viento se ven muy limitadas por las casas que se encuentran a los lados. En las presentes fotos tomadas al lugar de la implantación podemos observar las limitantes mencionadas anteriormente. Incluso se puede identificar las alturas de las casas vecinas, las cuales son bastante elevadas. En cuanto a la modificación de la topografía, se planteó un porcentaje de relleno y excavación proporcionales entre ellos que además favoreciera a la vivienda. Funcionalmente, se buscó que las áreas sociales estuvieran diferenciadas de las áreas privadas. En planta baja, una vez accedemos a la vivienda nos encontramos con la sala principal y a un lado la habitación de huéspedes. Luego, a través de un desnivel llegamos al comedor y cocina. Relacionado con estos tenemos el área de servicio, la cual contiene el patio de secado y la habitación de servicio. Seguidamente tenemos el módulo de circulación vertical y un desnivel que comunica con el taller de la madre y el estudio del padre, a través de los cuales se puede acceder al jardín en la parte posterior de la vivienda. En cuanto a los espacios definidos en la planta alta, lo primero que nos encontramos al llegar es el estar íntimo. En ese mismo nivel la habitación de los padres y el hijo, y en un nivel distinto las habitaciones de las hijas. La vivienda se encuentra totalmente integrada al medio ambiente. Elementos naturales como la vegetación, iluminación y ventilación natural forman parte de su diseño. En su interior podemos observar la presencia de vacíos con jardines. En su exterior se puede identificar un claro aprovechamiento del terreno y la apropiada configuración de este para así definir agradables espacios con material vegetal. Análisis formal. Podemos observar que la vivienda presenta un diseño ortogonal, con volúmenes muy puros. Un plano perforado en su fachada cumple la función de pauta. La configuración de las ventanas aporta un interesante juego de formas. La presencia de planos seriados y pérgolas aporta riqueza espacial al proyecto y estéticamente es favorecedor. La fachada posterior de la vivienda es plana. Se sigue planteando el mismo tratamiento de las ventanas como en la fachada principal, y esta vez el protagonismo está dirigido hacia el jardín. Análisis tecnológico. El material predominante en la vivienda es el concreto. Se trabajó con una estructura aporticada viga-columna. En la fachada principal podemos observar la presencia de madera, metal perforado y vidrio templado. En la fachada posterior tan solo tenemos la presencia de concreto y vidrio. En el interior de la vivienda predomina la madera y la cerámica. Análisis comparativo. Fase mental creativa.
Al igual que lo plantea Bornhorst en su libro, en el proceso de diseño del proyecto se realizó un previo análisis de sitio y variables preestablecidas, para luego plantear algunas ideas preliminares y bocetos, que fuera tomando forma hasta convertirse en una solución, pero regresando a la espiral de diseño cada vez que fuera necesario. Fase material expresiva. Tenemos que esto se presenta ante el paisaje, ante el ambiente urbano, y ante la obra arquitectónica en su medio ambiente. Ante el paisaje, en el proyecto se buscó lograr armonía entre el ambiente natural y la edificación, a través del uso de materiales de la misma zona, así como también la inclusión de material vegetal a la edificación. Ante el ambiente urbano, se puede observar proporción y un mismo lenguaje tipológico entre la obra y demás edificaciones, en cuanto a formas y altura de las viviendas. Ante la obra arquitectónica en su medio ambiente, el proyecto se desarrolló en la urbanización Colinas de Pirineos y claramente se identifica la armonía entre las demás viviendas y el proyecto, así como también una adecuada adaptación al paisaje. Arquitectura captada por los sentidos. En este punto expondremos los 4 aspectos que más corresponden entre el proyecto y la arquitectura captada por los sentidos del hombre. Primero tenemos la proporción, la cual está presente entre todos los elementos que componen la vivienda y se percibe a simple vista tanto en los volúmenes y planos de la fachada principal así como también en la posterior. Luego tenemos el contraste y familia de materiales de construcción. Los materiales usados en la vivienda brindan un interesante contraste de texturas, pero manteniendo la uniformidad de la obra y el entorno. Seguidamente tenemos adaptación de la arquitectura a la topografía. En la vivienda se planteó un porcentaje de relleno y excavación proporcionales entre ellos, para que así éste se adecuara a la forma del terreno. Por último, vegetación y paisajismo. En este punto cabe mencionar que se buscó integrar la vegetación como elemento en el diseño de la vivienda, tanto en el interior como en el exterior. En su parte frontal y fondo se encuentran jardines con diversas especies vegetales. Conclusiones. Al terminar este proceso, podría decir que aprendí bastante. Ahora siento que puedo aplicar nuevas variables a los diseños futuros, que si bien los había visto en clase, ya fueron olvidados. Que la edificación se debe ver como un todo y en conjunto con el paisaje y el ambiente urbano. Pero la principal enseñanza adquirida fue apreciar el valor de la teoría. Tantos libros que contienen enseñanzas valiosas, que aplicadas a la práctica abren puertas a mundos maravillosos.